Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de traer por primera vez a estos micrófonos al musicólogo, compositor y director de coro, Héctor Sabo. ¿Qué tal, Héctor? Hola. Bueno, tú eres argentino de nacimiento, pero te has establecido desde hace bastantes años en Francia, donde has fundado un coro llamado Polifonías Hebreas de Estrasburgo, ¿no? Es en esa Sí, ciudad en la que se basa el grupo. así es, así es. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria musical y cómo llegaste a dedicarte no solamente a la música, sino también a esta música litúrgica judía. Bueno, mi trayectoria musical empieza en realidad en Argentina, eh, cuando tenía 2 años. Mucho no me acuerdo, pero mi mamá cuenta que cuando cumplí 2 años decidieron con mi papá llevarme una vez por semana a los ensayos del coro Hazamir, que había fundado en la época Bernardo Feuer, más conocido como Bernardo Fayer, que era director de coro en el Gil de Paso, en el templo el gran templo de la calle Paso. Yo la verdad que mucho no me acuerdo, pero mi mamá contó esto muchas veces. Entonces, para que me quede tranquilo mientras ellos ensayaban, era un coro laico, que cantaba canciones en hebreo y en yiddish. Y entonces me daban una partitura, porque yo veía que todos los coristas cantaban con una partitura, me daban una partitura para que yo siga, 2 años, no me acuerdo. Y entonces, bueno, yo seguía y en un momento dado dejaba la partitura de lado y me ponía a dirigir imitando al director. Un día el director, viendo lo que pasaba, paró el coro en seco y todo el mundo escuchó cómo yo cantaba dirigiendo, imitándolo al director. Esa es la primera anécdota de mi madre, que tiene hoy 87 años y está, gracias a Dios, con buena salud en Buenos Aires. Y parece que así empezó todo. Al año siguiente, o al fin de ese año, mis padres hicieron aliyá, viajaron a Israel con sus dos padres respectivos. O sea que yo tomé el barco con mis padres y mis cuatro abuelos para hacer aliyá en 1962, entre 62 y 63. Entonces, antes de aprender a hablar castellano, aprendí a hablar hebreo. Y antes de escuchar música argentina, escuché música israelí y sobre todo Hazanut, porque mi abuelo, David Sabo, era Hazán. Él cantaba las altas fiestas en Yafo, cerca de Tel Aviv. Y bueno, yo las primeras músicas que escuché eran las obras de la liturgia judía, de los grandes cantores de esa época. Mi papá me cantaba, mi abuelo me cantaba, mi abuela me cantaba canciones en yiddish, eh, que después me enteré que eran obras de Bizet, de Carmen de Bizet, cantado en yiddish. Y mi mamá me ponía discos que había comprado en Haifa, en Israel, de la música rusa de sus padres, que habían venido a Argentina desde Moscú y que escuchaban Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Borodin, toda la música rusa. Y entonces a mí se me mezcló en la cabeza toda esa música clásica con la música litúrgica y me hizo toda esa explosión que con los años me convirtió en músico. Yo estudié en Argentina piano primero, después tomé muchas clases de clave, de órgano, y cuando terminé la escuela secundaria me inscribí en la Universidad de La Plata para Perdón, seguir. estabas viviendo en Israel y volviste a Argentina. Sí, sí, volví a Argentina un poco antes de mis 6 años. Mis padres volvieron, Ajá. después de 3 años y pico volvieron a Argentina, entonces hice mis estudios en Buenos Aires, fui a la escuela hebrea. Y bueno, cuando había que elegir una profesión, en lugar de ser contador, elegí ser músico. Y ya había tocado en grupos de rock, Charly García, los Beatles y toda la música de los años 70. Y de pronto me agarró la fiebre de la música barroca y estudié el clave y toqué en un grupo que se llamaba Fáquere en Buenos Aires durante muchos años. Y cuando entré a la universidad para hacer composición y dirección de orquesta, empecé a trabajar también con mi maestro Mario Bensecri,
un director bastante conocido en Argentina, que me incorporó a su grupo de ópera Buenos Aires como maestro interno y después de varios años de hacer ópera como pianista, me integró también a su orquesta de cámara Banco Mayo, que era la orquesta que él dirigió durante muchos años, en donde yo fui pianista y clavecinista. Entonces terminé mis estudios en la universidad, en La Plata, y con mi diploma de director postulé a la beca del gobierno francés y obtuve la beca y me vine a París a estudiar dirección en el conservatorio, en donde obtuve mi diploma. Y después, bueno, las circunstancias de la vida, gente de París que habló de mí en Estrasburgo, y en Estrasburgo buscaban un director para el coro de la sinagoga, porque el director ya estaba viejito y no podía seguir dirigiendo. Y así es como me mudé después de 3 años y medio de París a Estrasburgo, empezando a trabajar como director del coro de la Gran Sinagoga durante 18 años. Y en el interín, para poder dejar París e instalarme en Estrasburgo, busqué otro trabajo, porque con el trabajo en la sinagoga solo no se vivía. Encontré trabajo como coordinador artístico y técnico en la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, en donde trabajé durante una temporada y media, y después las circunstancias de la vida me hicieron cambiar, empecé a enseñar en los diferentes conservatorios, y aquí estoy ya con casi 30 años de docencia en el Conservatorio de Estrasburgo, en donde doy clases de formación musical. Ujú. Bueno, un buen currículum para presentar y para postularse para lo que estás haciendo, ¿no? Dirección de coros y investigación musicológica en el repertorio que tiene que ver con la liturgia judía, especialmente en esa zona, ¿no? Porque esta zona de que estás hablando de Estrasburgo, hoy en día es más conocida por cuestiones políticas, ¿no? Capital Claro, claro. europea, pero justamente fue nombrada, creo que capital europea, porque durante años era una zona que pasaba de manos francesas a alemanas y viceversa durante mucho tiempo. Y un sitio donde vivieron judíos durante mucho tiempo también, ¿no? Mucho tiempo, sí. Justamente Estrasburgo es una palabra que significa lugar de pasaje. Un burgo de Strass, Strass es el camino. Estrasburgo era el lugar de la ciudad de pasaje obligado entre París y Viena. La ruta de los romanos que trazaron desde París para ir hasta Viena, pasando por Múnich, pasaba por Estrasburgo, que era el lugar donde cruzaban el Rin para ir de Francia a Alemania. Y como era zona fronteriza, en una época fue parte del imperio germánico, del Santo Imperio Germánico, Sacro Imperio Germánico, sí. Sacro Imperio Germánico, hasta que llegó Luis XIV y les propuso a los estrasburgueses, a los alsacianos, que es la región de aquí, pasar a ser parte del reino de Francia. Y esto duró un buen momento hasta que llegaron los prusianos en 1870 y le dijeron al nieto de Napoleón: correte para allá si no querés que te reviente París. Y ahora Alsacia vuelve a Alemania. Ujú. Hasta la Primera Guerra Mundial, Estrasburgo y toda la región fueron alemanas. De la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda fueron de vuelta franceses. Y cuando fue la Segunda Guerra Mundial eran de vuelta alemanes. Y después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez franceses. O sea que hay un lío de identidad que, viéndolo de afuera, uno tiende a ver el lado positivo, porque tenemos las cualidades, las calidades de los franceses y de los alemanes, una mezcla de latino y sajón, que a mí me viene muy bien personalmente. Ujú. Y que también le han venido muy bien porque mencionábamos a los judíos y no solamente judíos en la época medieval, que los hubo, sino también esos judíos como el propio Offenbach, que eran de la zona de Alsacia, pero que triunfaron en Francia, ¿no? Su familia era de esa zona intermedia, creo que. No, en realidad Offenbach venía de Colonia, la ciudad de Ah, Colonia, perdón. que está al borde del Rin, forma parte del mismo sector. Digamos, el Rin tiene las ciudades que están
al oeste, que son, por ejemplo, Basilea, que está en Suiza, pero subiendo de Basilea están ciudades como Mulhouse, Colmar, Estrasburgo, después viene Metz, que también forma parte de Francia, y subiendo un poco más arriba, ya esto toda la parte alemana, y llega hasta Colonia, antes de salir al Mar del Norte. Entonces Colonia es el último tramo del paseo en barco por el Rin, y Ujú. de ahí venía justamente Offenbach, en donde el padre, que se llamaba Isaac, era Hazán en la sinagoga de Colonia. Y los hermanos Offenbach, Jacques y su hermano Jules, cuando tuvieron la edad para ser autónomos, o sea, después de hablar mitzvah, se fueron a París a estudiar en el conservatorio. Y la suerte que tuvieron es que Napoleón justo ocupó en esa época la ciudad de Colonia y toda la parte, digamos, que toca Francia, y declaró libertad, igualdad y fraternidad también para las partes alemanas anexadas, y ahí todos los judíos beneficiaron de esta integración que se había hecho primero en Francia. Y ese beneficio, esa apertura, permitió que se dedicaran no solamente a la música tradicional, al modo tradicional, sino que también aprendieran o utilizaran las partituras, las armonías y ¿no? Se empaparon también de la cultura cristiana occidental, ¿no? Para Por supuesto, sí, bueno. mezclarla. Y fue una época que fue de un importante desarrollo también en el tema de los coros, ¿no? Para esta música. Sí, sí, totalmente. Cuando empezaron a construir los coros, no los coros, cuando empezaron a construir las sinagogas en el siglo XIX en toda Europa, el coro era como una cosa obligatoria. O sea, Sulzer en Viena primero, pero también Naumburg cuando era joven en Múnich, luego Lewandowski en Berlín. En fin, el coro se volvió una institución a tal punto que construían las sinagogas que se llamaban sinagogas corales, que eso iba desde Rusia hasta Londres, pasando por París, por todos lados. El único lugar donde no llegaron fue España. Ujú. Bueno, como decíamos, tú naciste y viviste mucho tiempo en Argentina. También allí, ¿no? Hay una cierta influencia de esta música coral o en la arquitectura de algunas sinagogas para dar cupo a presencia de coros importantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, no solo el coro era una institución importante que atraía mucha gente, porque vos fijate un detalle importante. En el siglo XVIII los judíos tenían prohibido ir a la ópera. Y cuando fue la emancipación, como eran ciudadanos con derechos iguales, tenían acceso a la ópera. Pero entonces en la semana iban a la ópera, y el fin de semana, en Shabbat, iban a la sinagoga y escuchaban los mismos artistas, la misma calidad de música. Y otra cosa importante era el órgano. A partir del siglo XVIII empezaron a construir órganos de tubos en todas las grandes sinagogas, y el coro y el órgano eran realmente una parte fundamental de la institución. Y después, cuando se separaron, muchas comunidades tuvieron scisiones importantes porque unos eran más tradicionales y no querían el órgano, y otros sí querían el órgano. Entonces ahí hubo una separación en muchas sinagogas de esta región del Rin, en donde las comunidades se separaban en dos a causa del órgano. Ujú. Entonces seguían con el órgano y los coros mixtos en las sinagogas más liberales, mientras que en las ortodoxas tradicionales era coro de hombres sin órgano. Claro, porque según los ortodoxos, pues según las leyes de la Torá, no podían entrar instrumentos que no fuera el shofar en la sala de rezo, ¿no? ¿O no? No, no, la Torah no tiene nada que ver con todo esto. Estos son tratados del medioevo como el Shulchan Aruch,
de Joseph Caro, Ajá. que establecen una cierta cantidad de cosas, como por ejemplo que la mujer no tiene derecho de cantar en una asamblea porque le puede distraer los pensamientos sagrados de los hombres, entonces no tienen que cantar las mujeres. La cuestión del órgano es porque se prohibieron los instrumentos en el medioevo en razón del duelo por la destrucción del Templo de Jerusalén. Eso duró muchos siglos, pero a partir del siglo XVI los primeros órganos aparecen en el gueto de Venecia. Las 8 sinagogas del gueto de Venecia fueron equipadas con órganos. Y en Praga, que era una comunidad muy importante también, todas las sinagogas tenían y tienen hasta hoy día órganos. Y en Francia y en Inglaterra y en Alemania, los órganos formaban parte del edificio y era indisociable. Pero concernía a esto los judíos de tendencia progresista, mientras que los más ortodoxos se oponían con mucho vigor a este tipo de cosas. Ahora, esta música que ya se componía y que se escribían las partituras y que se utilizaba el órgano y polifonías en los coros, todo esto surgió, como decimos, después de la emancipación de los judíos, pero en Europa, eh, Sí, pero, pero ha seguido progresando, ¿no? Es decir, esto es un fenómeno que se ha ido trasladándose, por ejemplo, a Estados Unidos, a otros totalmente. países. Sí, y Argentina también, todos los grandes templos del mundo tienen en principio el órgano y el coro y toda esa estructura europea que fue en principio una imitación del mundo cristiano, porque vos fíjate que Salomón Sulzer en Viena, que era un amigo de Schubert y que conocía muy bien a Beethoven y a toda la gente del mundo clásico de la época, estaban en contacto con la música de la iglesia, sobre todo de los protestantes, porque Sulzer, que era Hazán, se hizo llamar cantor, igual que Bach en Leipzig. Ah, o sea que esa denominación de cantor antes no se utilizaba. No, 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 el Hazán era un oficiante, un Sheliach Tzibur, era un representante de la comunidad que cantaba la Hazanut. Hazán era el título, digamos, oficial. A partir de Sulzer, los Hazanim se llamaban cantores porque tomaron prestado el título de los protestantes, como Bach, que era el cantor de Leipzig. Y entonces a partir de ahí adoptaron el órgano y adoptaron los coros y adoptaron la música polifónica. Una historia fascinante. La música polifónica en realidad viene de Salomone Rossi. No sé si conocen Salomone Rossi, era un amigo de Claudio Monteverdi, que es prácticamente el inventor de la ópera en Italia, en la Italia del final del Renacimiento, en 1600. Y estos dos grandes músicos de su época eran muy amigos, compusieron juntos y tocaban juntos en la corte, y Salomone Rossi fue el primer músico de la historia en publicar una edición musical de 33 motetes, música polifónica, entre 3 y 8 voces, todo en hebreo. Y esa tradición que se perdió un poco cuando él se murió en el ataque de las tropas austríacas a la ciudad de Mantua, de pronto desapareció del mapa y 200 años más tarde, Sulzer conoció la música de Rossi y la adoptó para Viena y después se propagó por todos lados. Ujú. Sí, la verdad que la historia de la música judía es muy asombrosa, no solamente por Sí, su calidad, sino por todas estas saltos en el tiempo con paréntesis de pronto que aparentemente insalvables, etcétera, etcétera, y con una variedad genérica de también músicas populares que empapan a las músicas religiosas y viceversa, ¿no? Es por decir, supuesto, los cruzamientos permanentes. y es un tema, Héctor, que todavía no se ha investigado totalmente a fondo, ¿no? Hay cosas por descubrir todavía, ¿no? Sí, sí, hay mucho por descubrir y los archivos revelan cada tanto, incluso si vamos más para atrás, se encuentran partituras, muy pocas, pero se encuentran partituras de canto gregoriano en hebreo.
El canto gregoriano, que está íntimamente asociado a la Iglesia Católica, que tiene que ver con la invención de la escritura musical, las partituras que datan de esa época, de los años 800, 900 por ahí. El primer manuscrito, el más antiguo de música hebrea, escrito con notación occidental, es en el año 1000, con un monje O, italiano, Obadiah Aguer, ¿no? Obadiah Aguer, el proselita normando de origen francés, que vive en Italia y que por las cuestiones de la Primera Cruzada, él tenía amigos judíos de su infancia, se hace cura y no soporta la violencia de las cruzadas, entonces se tiene que escapar porque defiende a los judíos y se va a Constantinopla, en Turquía, y se convierte al judaísmo. Y cuando está ahí escribe partituras con la nueva notación musical de la iglesia, pero escritas en hebreo. Y eso se descubrió y es una maravilla, porque después de eso hubo muchas otras cosas. Ustedes en España tienen un especialista que todavía no tuve el placer de conocer, que se llama Miguel Sánchez. Sí, No sé. sí, sí, claro, de Alia Música. Alia Música, exactamente, que grabó un disco maravilloso de música litúrgica española, que no tiene nada que ver con el canto ladino judeo español que se conoce de la música popular, sino que es música de rezo, en técnicas de composición del siglo XIII, XIV, como el organum, en donde cantan como si fuera la iglesia, pero es un Avinu Malkeinu, Mm. nuestro Padre, nuestro Rey. Y así hay pequeñas perlas que aparecen de pronto. Es como estar buscando oro en un río en donde corre mucha agua con barro y de pronto aparece una pepita de oro. Bueno, a veces aparece una Genizá como la del Cairo, que es Exactamente, que, la que da de comer a los musicólogos durante décadas, ¿no? Porque ahí exactamente. se van apareciendo papelitos y trocitos de partituras y descubrimientos asombrosos de que este mismo Obadiah Aguer que mencionábamos, pues él tampoco es que firmaba como Obadiah, firmaba como Amar, creo que tenía, no firmaba como con su propio nombre, o sea que era todo muy complicado de determinar qué es lo que pasaba y cómo ha pasado eso. Pero bueno, Exacto. por eso hay gente como tú que se dedica a la musicología para estudiar estas cosas y especialmente en un terreno, como decimos, que es como encontrar un nuevo Valle de los Reyes con pirámides nuevas en el mundo de la música judía. Héctor, muchas gracias por habernos atendido. Solamente voy a dar una referencia. La música que empezábamos a escuchar al inicio es de una obra de Jacques Fromental Alevi sobre el Salmo 118 llamado Minha Metzar. Luego escuchamos hacia la mitad del reportaje Ubnujo y Omar, que es una partitura de Giacomo Meyerbeer, pero arreglada, Arreglada. arreglada por Naumburg. Y ahora lo que nos vamos a despedir es con una obra tuya, con un Hashivenu, que es una obra que también tiene que ver con la liturgia, interpretada por cuarteto de hombres. Preséntanos un poquito la obra para saber, eh, esta sí que la vamos a escuchar completa. Sí, bueno, se trata de una obra litúrgica que yo escribí para un casamiento de la hija de una amiga que me pidió que le haga algo en homenaje. Es una obra Hashiveinu que dice, está tomada del texto de los profetas y dice, haznos volver a los tiempos de la antigüedad para que estemos más cerca de la fe que nos acerca a vos. Es un texto muy breve que se canta después de la lectura de la Torá, en medio del oficio de la mañana, sobre todo el sábado a la mañana y también en las fiestas, después de haber leído y hecho la procesión de los rollos de la Biblia, se guarda en el armario, ¿cómo se dice? Arona En, Kodesh. en el Arona Kodesh, y en ese momento el coro o el Hazán cantan este texto,
Entonces, bueno, yo lo escribí por una circunstancia especial, pero se puede cantar efectivamente en ese momento de la liturgia y lo escribí para cuatro voces de hombres en un momento en donde había compuesto este cuarteto vocal hebraica, se llama, que funcionó durante muchos años, después se agrandó de cuarteto de hombres, pasó a ser quinteto y después éramos nueve, con la inclusión de cuatro mujeres, hicimos muchos conciertos, muchas giras, muchas grabaciones también, y hay cosas absolutamente maravillosas, hicimos espectáculos sobre la música judía y la música no judía, con Mozart, Schubert y sus amigos, Offenbach. ¿Por qué Mozart y Schubert? Porque Schubert era amigo de Sulzer en Viena y Mozart era amigo de Da Ponte, que escribió los libretos de Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro. Y mucha gente no sabe que Da Ponte era judío y que además era profesor de hebreo en la corte de Viena. Y Mozart era muy amigo de él. Entonces hay muchas cosas que se encuentran en común que no están dichas, que no están probadas, pero que son muy probables. Bueno, y con esta probabilidad, pero más que nada con este amor por la música y por lo que ha significado y está significando cada vez más esta historia de la música o de los judíos en la música, más que de la música judía, porque los judíos no solamente han hecho música religiosa, se han dedicado en la música a hacer muchos géneros diferentes. Pues nos vamos a despedir. Gracias, Héctor Sabó. Ahora te escuché pronunciarlo mejor que lo dije yo. Y les recomendamos a todos, si alguna vez ven por ahí el disco o si por casualidad están en algún sitio donde se presente el coro Polifonías Hebraicas de Estrasburgo, pues no se pierdan esa oportunidad para escuchar ese concierto. Muchas gracias, Héctor, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a vos.